Hola, queridos y maravillosos espectadores de nuestro canal. Estamos emocionados de tenerlos una vez más con nosotros para otro video lleno de curiosidades y noticias fascinantes sobre el mundo de las celebridades. Como siempre, estamos aquí para mantenerte al tanto de todo lo que está sucediendo en el universo de los famosos y las famosas, con historias que no te puedes perder. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y ser el primero en conocer las últimas novedades que compartimos cada semana. Así que no te muevas, porque lo que tenemos hoy seguro que te sorprenderá. Hoy, traemos un tema que ha estado en boca de todos y ha sacudido a la industria del entretenimiento. Se trata de la reciente confesión de Atay Ulusoy, un actor turco reconocido por su gran talento, carisma y, por supuesto, su impresionante presencia en pantalla. Esta revelación ha dado mucho de qué hablar, y no es para menos, pues sus palabras han dejado a todos atónitos. En una entrevista reciente que tuvo lugar en un famoso programa de televisión, Atay pronunció una frase que rápidamente se convirtió en el centro de atención: nunca le quise. Este comentario, lanzado de manera inesperada en el transcurso de una conversación aparentemente tranquila, generó un sinfín de especulaciones y preguntas entre los seguidores del actor, los medios de comunicación y, por supuesto, entre aquellos que han seguido su carrera desde sus inicios. Pero, ¿qué quiso decir realmente con estas palabras? ¿A quién o a qué se refería? En este video, vamos a intentar desentrañar este enigma y explorar las posibles implicaciones de su confesión. La entrevista en cuestión fue promovida como una charla íntima, en la que Atay Ulusoy revelaría detalles poco conocidos sobre su vida personal y profesional. Como era de esperar, los espectadores estaban ansiosos por conocer más sobre el actor y los aspectos que no suelen ver en la televisión. El tono de la conversación comenzó de manera relajada, con Atay compartiendo algunas anécdotas divertidas de su carrera y reflexionando sobre sus años de trabajo en la industria. Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente cuando el presentador hizo una pregunta que, aunque cuidadosamente formulada, tocaba un tema que parecía muy personal para el actor. La pregunta, que no fue casual, hacía referencia a un aspecto de su vida sentimental que había sido objeto de especulaciones durante años. En lugar de esquivar la pregunta o evadir la respuesta, Atay decidió enfrentarla directamente. Tras una breve pausa, y con una mirada seria pero decidida, dijo: a veces, las cosas no son lo que parecen. La gente asume mucho, pero la realidad es muy diferente. He cargado con esto durante mucho tiempo, y creo que ya es hora de ser honesto. Nunca le quise. Estas palabras, tan sinceras y directas, dejaron a todos los presentes en el estudio en completo silencio. El asombro era palpable en el aire, y los fanáticos que estaban viendo el programa a través de sus pantallas comenzaron a preguntarse: ¿a quién se refería? ¿A qué relación o persona aludía? La entrevista continuó, pero el impacto de esas palabras ya había dejado su huella. El presentador intentó profundizar más, buscando detalles adicionales sobre lo que había dicho Atay, pero el actor se mostró firme en su postura, explicando que no deseaba entrar en más detalles por respeto a todas las partes involucradas. No estoy aquí para herir a nadie ni para reabrir viejas heridas, agregó. Lo que quiero es ser honesto. A veces, en la vida, seguimos adelante sin realmente sentir lo que los demás piensan que sentimos. Eso no significa que no haya habido respeto o admiración, pero el amor, eso es algo diferente. Estas declaraciones abrieron una conversación importante sobre la naturaleza de las relaciones públicas en la vida de las celebridades y cómo las percepciones externas pueden diferir de la realidad. Aunque Atay no mencionó nombres en ningún momento, todos los ojos se volvieron hacia las relaciones pasadas del actor, especialmente hacia aquellas que fueron ampliamente cubiertas por los medios de comunicación. Durante años, Atay Ulusoy había sido vinculado románticamente con varias figuras públicas, algunas de las cuales incluso eran sus coprotagonistas en diversas producciones. Las especulaciones comenzaron a tomar forma rápidamente, y los seguidores del actor empezaron a especular sobre quién podría haber sido la persona a la que se refería en su revelación. Algunos de sus seguidores en las redes sociales comenzaron a sugerir que la declaración podía estar dirigida a una de sus relaciones más mediáticas, aquella que había sido vista por muchos como la pareja de ensueño. Las fotos en revistas, las apariciones públicas y las declaraciones compartidas en su momento habían creado una imagen de un romance perfecto. Sin embargo, la confesión de Atay provocó una reevaluación de todo lo que se había dado por sentado.
Y muchos empezaron a preguntarse si lo que se había mostrado al público realmente reflejaba los sentimientos genuinos del actor. Además, el debate sobre la autenticidad de las relaciones en la esfera pública no se detuvo ahí. Los compañeros de Atay en la industria también expresaron sus opiniones sobre lo que había dicho. Algunos lo elogiaron por su valentía al hablar con tanta franqueza sobre un tema tan delicado y personal. Una actriz con la que Atay había trabajado en el pasado comentó: "Es raro ver a alguien ser tan honesto sobre sus sentimientos en nuestra industria". Este tipo de declaraciones nos recuerda que las relaciones, especialmente cuando están bajo el escrutinio público, son mucho más complejas de lo que muchas veces parecen. Mientras la noticia se propagaba rápidamente a través de los medios y las redes sociales, la pregunta más recurrente era: ¿quién será la persona involucrada? Los periodistas intentaron contactar a algunas de las exparejas del actor, pero hasta el momento ninguna de ellas ha dado declaraciones al respecto. Sin embargo, se sabe que algunas fuentes cercanas a una de las mujeres mencionadas han indicado que ella se mostró sorprendida por las palabras de Atay, pero que no tenía intención de responder públicamente ni de reabrir el pasado. Por su parte, el actor ha mantenido su postura y ha seguido adelante con su vida profesional. En un comunicado emitido por su representante, Atay dejó claro que su intención no era generar controversia, sino simplemente compartir una verdad personal durante un momento de reflexión. No se trataba de señalar a nadie ni de buscar atención. Fue una conversación sincera sobre mi vida, mis experiencias y mis sentimientos. Espero que todos lo comprendan desde esa perspectiva, se lee en el comunicado. A pesar de las intenciones de Atay de no generar más controversia, el impacto de sus palabras ha sido profundo, no solo entre sus seguidores, sino también en la forma en que el público percibe las relaciones en el mundo del espectáculo. Este incidente ha abierto un debate mucho más amplio sobre cómo las celebridades gestionan su vida privada bajo el constante escrutinio público y cómo las presiones externas pueden llevar a que las relaciones no sean siempre lo que parecen ser. La confesión de Atay ha puesto sobre la mesa una reflexión importante sobre la autenticidad y la vulnerabilidad en la vida pública. Para muchos de sus seguidores, esta revelación solo ha aumentado el respeto y la admiración que sienten por él. Al mostrarse tan sincero y vulnerable, Atay ha logrado humanizarse ante los ojos de su público, mostrando que, al final, las celebridades también son seres humanos con sentimientos y emociones complejas. Queridos amigos, ¿qué opinan ustedes sobre la confesión de Atay Ulusoy? ¿Creen que las celebridades deben ser más honestas sobre sus relaciones personales o que es mejor mantener su privacidad intacta? Nos encantaría conocer sus opiniones, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Con esto, hemos llegado al final de nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video, compartirlo con tus amigos y activar las notificaciones para estar siempre al tanto de las últimas noticias del mundo de las celebridades. Manténganse sanos, felices y atentos para más contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo video.